¿Cómo están, queridos amigos de Contador Contado? Como se los prometí, les traigo ya lo que es el curso o lo que es todo lo que tiene que ver con el régimen simplificado de confianza para personas morales. Este régimen que viene a sustituir a aquel que era opción de acumulación de ingresos, de igual manera de las personas morales. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Amigos, quiero comentarles que ya fue aprobada las reformas fiscales, la miscelánea fiscal, como se le ha estado insistiendo en llamar, ya que propiamente no es una miscelánea fiscal, puesto que se están haciendo modificaciones a las leyes del impuesto sobre la renta, se están haciendo ahí algunas modificaciones a la ley de IVA y por supuesto al Código Fiscal de la Federación. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el régimen simplificado de confianza, pero para personas morales, y vamos a ver si realmente este es un régimen en el cual tú puedes estar o si tiene algunas letras chiquitas que probablemente no nos permitan pertenecer a él. Quiero comentarles, como les decía, que ya en tanto Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores ya fue aprobado el paquete económico, ya fue aprobado todo lo que es la miscelánea fiscal, como insisto, no se debería de llamar así, pero así es el nombre con el que se está conociendo actualmente. Entonces esto, amigos, ya es una realidad. Estos regímenes simplificados de confianza, tanto para personas morales como para personas físicas, va a ser una realidad a partir del 2022. Justamente es por eso que traigo este video, para que tú sepas qué es lo que va a ocurrir y si te conviene o no estar en este régimen simplificado de confianza llamado RECICO para el 2022. ¿Qué es lo que debemos de saber de esto, amigos? Bueno, primero que se deroga lo que es el capítulo número 8, que se refería a la opción de acumulación de ingresos por personas morales. Ya esto se deroga, así es como aparece en la propuesta de reformas, que únicamente estamos a la espera de que se haga público en el diario oficial de la Federación, que muy seguramente esto va a ocurrir en las próximas semanas. Entonces, lo que es el capítulo número 8 de la opción de acumulación de ingresos por personas morales se deroga y ya no va a estar disponible para el 2022. Vamos a entrar ahora sí en materia, amigos, porque viene a pues ahora sí que a sustituirlo, lo que es el capítulo número 12, que se llama régimen simplificado de confianza de personas morales. Y comenzamos con el artículo 206. De hecho, este régimen está casi al final de lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Y hay varios puntos que debemos de considerar, amigos. Uno de ellos es de que únicamente debe de estar constituido por personas físicas. Así nos los dice, deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia de ISR conforme al régimen establecido en este capítulo las personas morales en México y que únicamente estén constituidas por personas físicas. Y otro de los requisitos es de que los ingresos no deben de exceder de 35 millones de pesos o bien las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos no van a superar esta cantidad. Son los dos primeros requisitos, amigos, para que ustedes lo consideren. Otro de los requisitos que debemos de considerar, amigos, es de que cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde inicios del ejercicio, entiéndase a lo mejor desde el 1 de enero, que no necesariamente tienen que iniciar el 1 de enero, hasta el mes en el que se trate, excedan de esta cantidad, van a dejar de aplicar lo dispuesto en este capítulo. Vamos, van a dejar de pertenecer a lo que es el régimen simplificado de confianza y van a comenzar a tributar como personas morales de régimen general. Esto comenzaría a partir del siguiente año en que abandonen el régimen. Imaginemos que en el mes de septiembre del 2022 la persona moral del RECICO persona moral rebasa los 35 millones de pesos. Bueno, a partir de enero tendría que estar ya tributando en lo que es el régimen general de personas morales. Lo cual puede ser conveniente, ya que no necesariamente tenemos que cambiarnos específicamente en el mes en el que rebasemos los 35 millones de pesos. Fíjate, amigo, cómo seguimos en el artículo 206, porque son prácticamente 9 artículos los que nos hablan de este régimen simplificado de confianza para personas morales.
tenemos que tener muy en cuenta quiénes no van a poder participar en este régimen, en este nuevo régimen simplificado de confianza de personas morales. Lo que debemos de saber es de que las personas que no van a poder pertenecer son aquellas cuando uno o varios de sus socios o accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles con una característica especial, amigos, donde tengan el control de la sociedad, que esté marcado en el artículo 90 de esta ley, que básicamente nos habla de lo que son partes relacionadas. Y ojo, que para efectos de esto, se va a entender como control cuando una de las partes, entiéndase uno de los socios, tenga sobre la otra el control efectivo o el de su administración. Tengan cuidado aquí, amigos, porque este tema de lo que es la administración, muchos pueden llegar a confundirlo. Porque no necesariamente ser socio accionista de otra empresa significa tener la administración o el control, a grado tal que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos, ya sea directamente o por interpósita persona. Para que lo consideren, si tú estás dentro de este supuesto, muy probablemente no vas a poder estar como socio accionista, o la persona moral que esté como reciclo no vaya a poder tenerte como sus socios, porque si no, ellos en automático dejarían de pertenecer a este régimen simplificado de confianza de personas morales. Pero esto no termina aquí, porque también los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociaciones en participación no van a poder tributar en este régimen, por si tú tenías alguna relación con este tipo de entidades jurídicas. Y ojo, que quienes tributen tanto en aquellas instituciones de crédito, quienes tributen conforme al régimen opcional de grupos de sociedades, quienes tributen en el régimen de coordinados o en el de agapes personas morales o personas morales con fines no lucrativos, no van a poder tampoco pertenecer a este régimen simplificado de confianza. Y ojo, porque las personas morales son también aquellas que están como integrantes de asociaciones sin fines de lucro, las famosas donatarias autorizadas, o en fundaciones, para que si tú estás en este supuesto, no vayas a caer y por consiguiente tomes las medidas necesarias para que a partir del 2022 puedas pertenecer a este régimen simplificado de confianza de personas morales. También los contribuyentes que vayan a dejar de tributar conforme a lo previsto en este capítulo. Este párrafo quinto, igual del artículo 206, nos habla de que si nosotros somos regímenes simplificados de confianza, personas morales, y dejamos de tributar en él, ya no vamos a poder regresar a pertenecer a este régimen simplificado de confianza de personas morales. Es decir, entro, salgo, ya no puedo regresar de nueva cuenta a este régimen de reciclo personas morales, por si aquellos todavía tenían dudas. Vamos con el siguiente artículo, que es el que nos habla de lo que son los ingresos. ¿Cuáles son los que se van a considerar ingresos acumulables al momento en que sean efectivamente percibidos? Y te pido de favor que te quedes hasta el final del video, porque al final del video vienen algunas precisiones que debes de considerar si quieres pertenecer a este régimen. Ojo, porque parte de estos ingresos se van a considerar hasta el momento en que sean efectivamente percibidos, no parte, la totalidad. Así nos lo dice el artículo 207. Para efectos de este capítulo, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos, a diferencia de las personas morales, que se consideraba de manera diferente, aunque no necesariamente fueran efectivamente percibidos. Para que lo consideres, por eso mencionaba que este régimen venía a sustituir al otro de la opción de acumulación de ingresos, porque en ambos casos estábamos hablando de que se consideraban ingresos acumulables en el momento en que nosotros los considerábamos percibidos, efectivamente percibidos, pero hay que hacer aquí un par de acotaciones, porque estos se van a considerar efectivamente percibidos cuando la primera regla se reciban en efectivo, en bienes o servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos. Y fíjate cómo estoy aquí resaltando varias palabras para que estés muy atento: anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre que se le designe. Y hay que tener aquí mucho cuidado, porque esto también se va a dar cuando el interés del acreedor se quede satisfecho.
porque no necesariamente tenemos que recibir el efectivo. Si el acreedor ya quedó satisfecho con la forma en que sea que hayamos pagado o nos haya pagado, en ese momento se va a considerar el ingreso acumulable. También por ahí nos habla de lo que son aquellos contribuyentes que reciban títulos de crédito. Y ojo, porque hay una parte muy importante en el tema de los cheques, porque cuando se trate de cheques se va a considerar percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo. Entonces, hasta que se cobre es cuando nosotros lo consideramos como un ingreso percibido. Aquí haciendo una acotación en el tema específicamente de lo que son las condonaciones, porque también nos habla de esto, lo que son condonaciones, quitas o remisiones de deuda o de las deudas que se dejen de pagar por prescripción de la acción del acreedor, se van a considerar ingreso acumulable la diferencia que resulte de restar el principal actualizado por inflación. Ya me parece que por ahí en el capítulo ya hablamos de cómo hacer el cálculo de la inflación. El monto de la quita, la condonación o remisión al momento de su liquidación o reestructuración, siempre y cuando la liquidación total sea menor, y ojo que esta es la parte importante, sea menor al principal actualizado y se trate de quitas, condonaciones o remisiones otorgadas por instituciones del sistema financiero mexicano, amigos. ¿Por qué? Esto también podría llegar a aplicar para personas que no están dentro del sistema financiero mexicano, pero no aplicaría porque aquí la ley es muy clara. También nos habla de aquellas que no están dentro del sistema financiero, nos habla de otras particularidades que muy seguramente no va a ser tu caso. Justamente por eso me estoy brincando un poquito esta parte para que podamos continuar. Fíjate cómo en el caso de la enajenación de bienes que se exporten, se deberá acumular el ingreso cuando efectivamente se perciba. Ojo, que si el ingreso no se percibe dentro de los 12 meses siguientes a aquel en que se realice la exportación, entonces nosotros vamos a tener que acumular el ingreso transcurrido dicho plazo. Para aquellos que generalmente hacen actividades de enajenación de bienes, que realizan exportaciones a clientes del extranjero. Fíjate cómo apenas terminamos el artículo 207 y ya vamos para el siguiente artículo 208, que básicamente nos habla de las deducciones. Este tema que ha estado también en mucha polémica porque uno creería que en el tema de las deducciones podríamos realizar más cosas. Vamos a ver qué es lo que nos dice, porque los contribuyentes que se refieren al régimen simplificado de confianza, personas morales, van a poder efectuar las siguientes deducciones. Número 1, las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan. Fíjate cómo esto es una deducción. Si nosotros generamos un CFDI de ingresos y tratamos de restarle al ingreso con un CFDI de egresos, como malamente o en una práctica mala se hace, fíjate cómo esto se considera deducción y el ingreso percibido se va a ir directamente por el CFDI de ingreso. Siempre que se hubiesen acumulado el ingreso correspondiente. Si no hay un CFDI de ingreso, pues no vamos a poder, obviamente, realizar esta deducción de devolución, descuento o bonificación. Más claro, imposible. Las adquisiciones de mercancías, esto es muy bueno. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, esto es una gran ventaja porque vamos a poder ya hacer las deducciones de este tipo de adquisición de mercancías. Y también los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. La parte medular de este capítulo, de este régimen, es justamente el tema de las inversiones, que ahorita vamos a hablar de esto porque es algo que va a impactar y que seguramente es la parte fuerte de este régimen. También se van a poder hacer las deducciones de los intereses pagados derivados de actividades sin ajuste alguno, así como los que se generen por capitales tomados en préstamo y ojo, siempre y cuando dichos capitales hayan sido invertidos en los fines de las actividades de las personas morales y se obtenga el comprobante fiscal correspondiente, es decir, el CFDI. También las cuotas a cargo del patrón, es decir, las cuotas de seguridad social que normalmente se pagan al IMSS, las vamos a poder deducir en este capítulo. Las aportaciones efectuadas para la creación o incrementos de reserva. Y esto es algo muy bueno porque normalmente no se tiene esa actividad, no se tiene esa parte de realizar los incrementos de las reservas, pero aquellas empresas que lo hagan van a tener la posibilidad de hacerlas deducibles para fondos de pensiones o jubilaciones del personal.
para que lo consideres y estés muy atento en esta parte, amigo. También no van a poder considerarse lo que son aquellos que sean gastos e inversiones no deducibles y que estén en términos del artículo 28 de esta ley. Acuérdate que el artículo 28 nos habla de aquellos gastos de manera generalizada que no se consideran deducibles. Ya en un video posterior estaré hablando más a detalle de lo que es el artículo 28 y aquellos gastos que no son deducibles. Vamos ahora sí con el artículo 209 porque este nos habla básicamente de lo que son las inversiones. ¿Qué es lo que nos dice? Que nosotros como personas morales del régimen simplificado de confianza vamos a poder determinar la deducción por inversiones conforme a lo dispuesto en la sección 2 del capítulo 2 del título 2 de esta ley. Vamos, lo que hoy en día se conoce como el artículo para poder nosotros realizar las deducciones, vamos a seguir ese mismo procedimiento. De hecho, así nos los marca ese artículo, pero con la particularidad de que ahora vamos a poder aplicar los porcientos máximos autorizados en este artículo, que esta es la parte medular de este régimen y por favor pon aquí mucha atención porque viene la parte importante. Voy a mostrar ahorita un cuadrito para que tú lo puedas ver de manera más clara. Pero hay una limitante, que el monto total de las inversiones en el ejercicio no hubiera excedido de 3 millones de pesos. ¿Qué es lo que va a ocurrir si excedemos de estos 3 millones de pesos? Bueno, pues vamos nosotros a simplemente dejar de aplicar lo que dice este artículo y vamos a comenzar a aplicar lo que se dice en el artículo 32. Es decir, dejamos de utilizar los porcientos máximos autorizados del artículo 209 y comenzamos a utilizar los del artículo 32, siempre y cuando, nuevamente insisto, rebasemos los 3 millones de pesos. ¿Cuáles son estos porcientos máximos autorizados? Fíjate muy bien, este cuadrito es muy importante que tú lo comentes, que lo consideres y que lo tengas en cuenta. Como persona moral, simplemente por poner un ejemplo, en lo que son construcciones y sean monumentos arqueológicos, vas a tener como persona moral el 10%. Pero si estás en régimen simplificado de confianza, vas a poder tener el 20%. ¿Cuál es el beneficio? Que este 10% ya lo vas a poder deducir de una manera mucho más rápida. Fíjate cómo en otros casos, por ejemplo, en el caso de mobiliario y equipo de oficina, como persona moral tenías un 10% y ahora como régimen simplificado de confianza va a ser un 25%. Es decir, que ahora como régimen simplificado de confianza de personas morales te lo vas a llevar a una deducción de 4 años. Pero anteriormente te lo llevabas en 10 años. Esto es un buen incentivo para que nosotros podamos estar en este régimen simplificado de confianza, lo cual obviamente nos permite a nosotros tener mucha más holgura. Hay un beneficio del 15% de aceleración para que tú, si deseas estar en este régimen simplificado de confianza, te vas a basar en lo que dice esta parte. Por un lado tenemos lo que son los porcientos máximos autorizados de personas morales de manera generalizada y por el otro lado tenemos los del reciclo personas morales. ¿Cuál es otro cambio importante de esto? Fíjate cómo en el tema de lo que son las computadoras en una persona moral eran 30% de manera anualizada, lo cual conllevaba a más o menos 3 años y medio y ahora en régimen simplificado de confianza es 50% por año, lo cual te vas a poder llevar la deducción en solamente 2 años. 50% del primer año y 50% del segundo año. Existen obviamente más, pero estos son los más, digamos, los primeros, los que pueden llegar a tener más impacto. De todos modos, yo te invito a que veas el artículo 209 y el artículo 32 para que veas las diferencias entre uno y otro si es que no están dentro de esta tabla. Al final de este artículo nos dice, los porcientos de deducción se aplicarán sobre el MOI, el famoso monto original de la inversión, aun cuando ésta no se haya pagado en su totalidad en el ejercicio en que proceda su deducción. Todo esto del artículo 209. Vamos ahora con el artículo 210 que nos habla de las deducciones autorizadas en este capítulo, además de cumplir con los requisitos que otras disposiciones fiscales se deban reunir. ¿Qué es lo que nos dice? Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio en el que se trate. Y esto es muy importante porque existe por ahí alguna confusión de erogaciones que se hacen en diferentes ejercicios. Bueno, aquí nos los deja muy claro. Se tienen que realizar
en el ejercicio que se trate. Cuando los pagos a que se refiere esto se efectúen con cheque, la deducción se va a efectuar en el ejercicio en que este cheque se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque no haya transcurrido, ¿cuánto? Más de 4 meses. De hecho, lo pongo en color rojo para que no te vayas a confundir con el tema de los cheques, que eso es algo muy común en personas morales. ¿Qué otros temas tenemos también aquí en este artículo 210? Bueno, nos dice que tratándose de inversiones, estas deberán deducirse en el ejercicio en el que se trate, en el que inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad el monto original de la inversión. Luego, en la fracción 2, que sean estrictamente indispensables. Esto no cambia, amigos. Esto es algo que está prácticamente para todos los regímenes que son de actividades económicas. Tiene que ser estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos. Si no es estrictamente indispensable, no lo puedes hacer deducible. Luego, nos dice en la fracción 3 que cuando esta ley permita la deducción de inversiones, el procedimiento que vamos a utilizar es el que está establecido en la sección 2 del capítulo 2 del título 2 de esta ley. Vamos, en la sección de inversiones que vemos en la parte de por así decirlo, de personas morales. Ya esto lo platicamos hace un momento, ahí está el procedimiento para que no te vayas a perder. Y obviamente que se resten una sola vez, no sería como lógico que se estuvieran restando más de 2 veces. Entonces, otro requisito es de que se tienen que restar una sola vez. También que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos que esta ley señala como deducibles o que en otras leyes se establezca la obligación de contratarlos y siempre que, tratándose de seguros, durante la vigencia de la póliza no se otorguen préstamos por parte de la aseguradora, un tema que por desgracia era usado de manera pues digamos ya no correcta por parte de aquellos de las aseguradoras, a persona alguna con garantía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas matemáticas. Otro tema más para que lo consideres. Cuando el pago se realice a plazos, amigos, y pon aquí por favor mucha atención porque muchos todavía realizan este tipo de pagos a lo que son plazos o lo que son a parcialidades. Bueno, nos dice que la deducción va a proceder por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda, excepto las que nos estén hablando las del artículo 209, que es el que ya hablamos hace un momento de lo que son las inversiones. Finalmente, en la fracción número 7 nos dice que tratándose de las inversiones no se le dé efectos fiscales a su revaluación. Un tema que ha sido polémico a aquellos que estén involucrados en todo el tema de las deducciones de inversiones. Luego, la fracción 8, que es también un requisito de las deducciones, es de que al realizar las operaciones correspondientes a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley, tratándose únicamente de los comprobantes fiscales a que se refiere el primer párrafo de la fracción 3 del artículo 27 de esta ley. Estos se obtengan a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración de pago provisional y la fecha de expedición de dicho comprobante fiscal deberá corresponder a dicho periodo. Y ojo, porque abajo nos hace una precisión. Para los efectos de este artículo, de lo que ahorita estamos leyendo de las deducciones, de los requisitos de deducciones, se estará a lo dispuesto en las fracciones aplicables en el artículo 27 de esta ley. Esto quiere decir que si hay algún requisito que no está mencionado aquí, tenemos que remitirnos al artículo 27 para que cumpla el requisito de ahí. El artículo 27 nos habla básicamente de los requisitos de las deducciones para que no te me vayas a perder. Vamos a seguir con esto porque efectivamente todavía queda bastante y el artículo 211 nos habla de lo que son los pagos provisionales. Vamos a ver. Aquí es también una parte importante porque nos va a marcar cómo vamos a realizar este pago provisional. Y básicamente es de que estos contribuyentes que estén en este régimen simplificado de confianza van a tener que presentar los pagos provisionales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. Y esto se va a considerar un pago provisional
para que no te me vayas a perder. No son pagos definitivos, son pagos provisionales a cuenta del pago anual. Mediante la declaración, obviamente, que se presente, ya después en las reglas de carácter general estaremos viendo cómo se va a estar realizando esta declaración. Ojo, que el pago provisional se determinará, y esta es la parte importante de la que te pido pongas mucha atención. Se va a determinar restando de la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos, a qué se refiere el artículo 207 de esta ley. Es decir, los ingresos que se consideran acumulables o efectivamente acumulables o percibidos, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago. Las deducciones autorizadas efectivamente erogadas, a que se refiere el artículo 208, las deducciones que podemos realizar correspondientes al mismo periodo, y la PTU de las empresas pagadas en el ejercicio. Y ojo, porque aquí ya me voy a ir un poquito más de este lado. Y en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores. Entonces, para poder realizar el pago tenemos los ingresos, le restamos la totalidad de los gastos, en su caso le restaremos la PTU y por cuarto lugar tendremos las pérdidas fiscales pendientes de autorizar. Son 4 conceptos que debes tú de memorizar y a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. La parte importante que yo considero también de este régimen, amigos, y que yo no veo como del todo bien, es que este régimen va a seguir pagando el 30% como si fuera una persona moral. Entonces realmente no veo yo como un beneficio muy impactante, como sí lo es en el régimen simplificado de confianza de personas físicas. Aquí te lo dice: los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de esta ley, entre paréntesis, el 30%, sobre la utilidad fiscal que se determine conforme a lo que hace ratito estuvimos platicando, pudiendo acreditarse contra este impuesto a pagar los pagos provisionales que ya estuvimos pagando durante el año, y también se van a poder acreditar contra estos pagos las retenciones que se hubieran efectuado que nos hubieran efectuado como régimen simplificado de confianza de personas morales en términos de 54 de esta ley. Para que ahí lo vean, amigos, así es como se va a estar calculando el impuesto. Te quiero pedir de favor que te suscribas al canal, que actives la campanita, porque esta es solamente la parte 1 de este video. A partir del 1 de enero, 2 de enero del 2022, voy a sacar la segunda parte ya con ejemplos prácticos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos ahí un documento pendiente que es el que nos va a dar la pauta para poderte dar toda la información. Y eso es la resolución miscelánea fiscal. Ya entendido esto, vamos a ver qué es lo que todavía nos dice. Fíjate, el artículo 212 nos dice: los contribuyentes a que se refiere este capítulo, los de reciclo, personas morales, deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del artículo 9 de esta ley. Es decir, vamos a tener que hacer cálculos como si fuera una persona normal, sin más ni más. Fíjate cómo contra el impuesto anual podremos efectuar los siguientes acreditamientos, pero esto ya es hasta la declaración anual. El importe de los pagos provisionales, que eso pues ya lo sabemos, así nos los mencionó hace un momento la misma ley, y también vamos a poder acreditar lo que son las retenciones del impuesto del extranjero, en caso de que nos hubieran hecho. Y en su momento, aquellos conceptos que estén por la emisión de dividendos o por las acciones de cada una de las empresas que esta misma ley marque del artículo número 10. Ojo que para los efectos de este capítulo, para la PTU, la renta gravable a que se refiere el artículo 123, que bueno, es de donde se fundamenta, y posteriormente de lo que es la Ley Federal del Trabajo, nos dice que será la utilidad fiscal que resulte de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de esta ley. Es decir, es el mismo importe que una persona moral común y corriente. Otro tema más que no se diferencia de lo que es las personas morales del régimen simplificado de confianza. Luego, la pérdida fiscal se va a obtener cuando los ingresos a que se refiere este mismo capítulo del reciclo personas morales sean menores a las deducciones autorizadas en el mismo. Fíjate cómo al resultado obtenido se le van a adicionar lo que es la PTU, que
en su caso va a estar a lo establecido en el capítulo número 5 del título 2 de esta ley. Entonces la PTU se va a seguir manejando exactamente igual y tiene sentido. Esto no tendría que cambiar. Fíjate, cuando las personas morales que tributen en los términos de este capítulo distribuyan a sus socios o accionistas o integrantes dividendos o utilidades, estarán a lo dispuesto en el artículo 140 de esta ley. Es decir, la retención que nos hace mención este artículo 140 o bien del 10% que se maneja de manera natural. Entonces, esto tampoco cambia. También la distribución de los dividendos va a ser exactamente como una persona moral común y corriente. En el artículo 213, porque ya falta poco para terminar los 215 artículos, nos dice: las personas morales a que se refiere este capítulo, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley y en las demás disposiciones fiscales, cumplirán con las obligaciones señaladas en el capítulo 9 del título 2. Es decir, las mismas obligaciones de cualquier otra persona moral. Luego también nos dice en el 214, los contribuyentes que no cumplan los requisitos para continuar tributando en términos de este capítulo deberán cumplir con las obligaciones previstas en el título 2 de esta ley, las mismas de siempre, a partir del ejercicio inmediato siguiente a aquel en que esto suceda. Finalmente, para los efectos del párrafo anterior, respecto de los pagos provisionales que se deban efectuar en términos del artículo 14, nuevamente los artículos que tiene la misma ley para personas morales correspondientes al primer ejercicio inmediato siguiente a aquel en que se deje de tributar en términos de este capítulo, se deberá considerar como coeficiente de utilidad el que corresponda a la actividad preponderante según el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Como te puedes dar cuenta, amigo, realmente no hay muchos cambios, no hay como algo realmente marcado para tributar en este régimen simplificado de personas morales. Incluso nos dice que si nosotros deseamos estar en este régimen, tenemos que presentar a más tardar el día 31 de enero del ejercicio inmediato siguiente a aquel en que se deje de aplicar lo dispuesto en este capítulo. Incluso si dejamos de tributar, tenemos que enviar un aviso y este aviso tiene que ser a más tardar el día 31 de enero del ejercicio siguiente al que nosotros dejamos de pertenecer. Y tenemos que ver un aviso de actualizaciones conforme ya se estableció en el artículo 29, fracción séptima del reglamento del Código Fiscal de la Federación. ¿Ante quién? Pues ante el SAT. Y en caso de que los contribuyentes omitan presentar el aviso señalado, bueno, pues el SAT lo va a poder hacer de manera automática. Entonces esto también cambia. Si no has hecho el cambio, bueno, no te preocupes, la misma ley te va a ayudar a hacerlo por ti. Entonces los contribuyentes de este régimen de recicos no van a efectuar la acumulación de los ingresos que hubieran percibido hasta antes de la fecha en que dejen de aplicar lo dispuesto en este capítulo, que ¿cuál es? El de reciclo personas morales. Siempre obviamente que los mismos hubieran sido acumulados conforme al artículo 207. En caso de que los contribuyentes hubieran efectuado las deducciones en los términos de este capítulo, no van a poder efectuarlas nuevamente en el siguiente capítulo, porque esto tiene lógica. A ver, si ya las tomé en cuenta para el régimen simplificado de personas morales, no las puedo considerar nuevamente para el régimen de personas morales. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque ya no los marca esta ley, tiene que restarse una sola vez. Al menos para el régimen simplificado de confianza de personas morales, y es lo mismo para el régimen de personas morales, que es el que conocemos actualmente. Finalmente, las personas morales a que se refiere este capítulo, las del reciclo, aplicarán lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley cuando entren en liquidación, y vendrá ahí el mismo proceso que nos marca este artículo cuando entren en liquidación. Como te puedes dar cuenta, son 9 artículos de lo que nos habla este régimen simplificado de confianza de personas morales. Esto ya es una realidad, ya fue aprobado. Y al final de lo que es este año vamos a tener las reglas del juego para ver cómo es que tenemos que hacer los cambios pertinentes para poder pertenecer o no pertenecer al régimen simplificado de confianza de personas morales en el 2022. Personalmente considero que es un régimen que no tiene tantas bondades como sí se mostró en el régimen simplificado de confianza de personas físicas. De todos modos, te pido de favor que me dejes aquí abajo tus comentarios de lo que opinas de este régimen, y si tienes alguna duda también te pido que me la dejes para que la pueda ir contestando. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Hasta luego.